En las calles de una Toronto, que bien podría ser cualquier ciudad, una historia extraordinaria se teje en el entramado de lo cotidiano. Aquí el amor y las relaciones humanas son el epicentro de un relato lleno de misterio y surrealismo. Lo que comienza como un escenario aparentemente normal, se convierte en un escabroso laberinto de situaciones exageradas. En este mundo, la realidad y la fantasía se funden de manera inesperada. Personajes enfrentan los altibajos de sus vidas cotidianas, pero de alguna manera, siempre parecen traspasar los límites de lo posible. Este relato, con influencias que oscilan entre el manga y la historieta estadounidense, se desarrolla en localizaciones reales de Toronto y le da un toque de autenticidad única. Esto se manifiesta en cada página y en cada personaje. Ahora, adentrémonos juntos en este fascinante mundo, donde lo real y lo inverosímil se entrelazan en una trama que despierta la curiosidad. Por eso hoy, en este canal, tenemos la historia de... ¡Somos Sex Bobón! ¡1, 2, 3, 4! Brian O'Malley nació un 21 de febrero de 1979 en London, Canadá. O'Malley es mitad coreano y mitad franco-canadiense. Brian asistió a la escuela secundaria católica St. Thomas Aquinas en London, Ontario. Finalizando sus estudios secundarios, decidió estudiar cine en la Universidad de Western Ontario, pero abandonó la carrera antes de recibirse. Antes de publicar su propio contenido, O'Malley ilustró la miniserie Hopper Savage, Ground Zero, publicada por Oni Press, escrita por Jim Van Meter. También trabajó como letrista en varios cómics de Oni Press, incluyendo la mayoría de los trabajos de China Cluxton realizados entre 2000 y 2005. En 2002, mientras estaba terminando Lost at Sea, su compañero de piso le regaló un cómic satírico titulado Hasta un mono podría dibujar manga, que terminaría siendo su principal inspiración a la hora de trabajar. Para los personajes se inspiró en elementos tanto de la historieta estadounidense como de la japonesa, principalmente de Rumiko Takahashi y Atsuko Nakajima. O'Malley llevaba tiempo proyectando una historieta de inspiración manga, aun cuando la única obra japonesa que había leído completa era Ranma y medio. Publicó su primera novela gráfica en 2003 por medio de One Express, titulada Lost at Sea. Lost at Sea es una historia sobre una chica tímida de 18 años llamada Raleigh, que cree que un gato le robó el alma, y el viaje por carretera que realiza por los Estados Unidos con varios adolescentes de su escuela que ella apenas conoce. Desde 2004 a 2010, O'Malley trabajó en su novela gráfica más exitosa, Scott Pilgrim. Se basó en su noviazgo con su esposa Hope Larson, ya que O'Malley comentaba que ella tenía 3 exnovios, todos llamados Matthew, por lo que se le ocurrió la idea de una liga de los Matthew para posteriormente convertirse en la liga de los exnovios malvados. El ritmo narrativo y el estilo de dibujo están influenciados por el manga, pero presentan un estilo propio más cercano de la historieta estadounidense. Al estar ambientada en Toronto, casi todas las localizaciones que aparecen son reales, entre ellas Casa Loma, la Biblioteca Pública de Toronto, Dundas Squares, Hornets Edge y Queen Street. Uno de los aspectos notables de Scott Pilgrim son las referencias a la música independiente, en especial los grupos indie canadienses. El protagonista toca el bajo eléctrico en una banda de rock llamada Sex Bobón, que a lo largo de la historia intenta hacerse un hueco en la escena musical torontoniana. El propio nombre de Scott es un homenaje a la canción Scott Pilgrim del grupo Plum Tree. El autor dibujó los 6 volúmenes en blanco y negro porque era más barato que el color y recordaba más a la estética de un manga, pero la verdadera razón se inclina más a que eran pobres. Del mismo modo, las tramas están hechas con ordenador, porque las tiendas que frecuentaba no vendían las láminas que necesitaba. Antes de la composición, realizaban un guión gráfico completo y luego hacía esbozos en miniaturas para ordenar las viñetas. O'Malley se hizo responsable del dibujo y de los guiones. Tan solo en el último volumen contrató a 2 asistentes para que le ayudaran con los fondos. El primer tomo de Scott Pilgrim fue publicado en agosto de 2004 y resultó un superventas para sorpresa tanto de la editorial Oni Press como del dibujante. Al año siguiente, Oni Press logró vender los derechos para una adaptación cinematográfica de esta saga, Scott Pilgrim vs. The World. O'Malley proyectó desde el principio una serie restringida a 6 volúmenes, pero no comenzó a escribir el final hasta 2008. Su idea era que el 5º tomo desarrollaría toda la trama desde una perspectiva oscura, y el 6º fuera una redención de los protagonistas. Sin embargo, el hecho de que la película fuera a estrenarse antes de la conclusión le llevó a rematar el 5º tomo con un cliffhanger.
Durante el último año de proceso, O'Malley estuvo asesorando a los guionistas de la película y al mismo tiempo preparó un final distinto para la saga. Pero a todo esto, ¿de qué trata Scott Pilgrim? Scott Pilgrim es un joven de 23 años que reside en Toronto, Canadá, con su roomie Wallace Wells. Es una persona inmadura y sin empleo. Toca el bajo en la banda de rock Sex Boom con sus amigos. Al inicio de la historia, ha iniciado una relación con una joven de 17 años llamada Knives Chow. En una noche, Scott tiene un sueño con una enigmática patinadora que nunca antes había visto. Poco después se encuentra con ella en la vida real y descubre que es Ramona Flowers, una joven estadounidense que se ha mudado a Toronto después de una complicada ruptura con alguien llamado Gideon. Para ganarse el corazón de Ramona, Scott debe vencer a sus 7 exnovios malvados. La trama fusiona elementos de comedia romántica con escenas de acción, además de situaciones exageradamente fantasiosas. A lo largo de la serie se desarrollan tramas secundarias, se profundiza en la vida amorosa de los personajes y se revelan los conflictos de Scott para poner fin a sus relaciones anteriores. También se presentan escenas pasadas de los protagonistas a través de flashbacks y sueños. En consecuencia del triunfo del cómic, se realizó una película titulada Scott Pilgrim vs. The World, que se estrenó el 13 de agosto de 2010 y fue distribuida por Universal Studios. El guión se basa en los 5 primeros tomos de la serie, a pesar de que el desenlace difiere debido a que el 6º volumen aún no se había publicado durante la producción. La dirección estuvo a cargo de Edgar Wright con Michael Cera y María Elizabeth Winstead en los papeles principales de Scott y Ramona respectivamente. Con el propósito de promocionar Scott Pilgrim vs. The World, se creó un cortometraje animado para Adult Swim, Scott Pilgrim vs. The Animation, adaptado de un episodio del 2º tomo que no pudo incluirse en la película original. Los intérpretes de la película prestaron sus voces para los personajes animados. Respecto a la banda sonora, se contrató a Nigel Godrich, productor de Radiohead, para que contara con bandas de la escena musical independiente estadounidense, como Metric, Broken Social Essence, Waves, The Bluetones, Black Lips y Plum Tree. Cabe destacar que Metric compuso una canción exclusiva, Black Sheep, que en la película es interpretada por Brie Larson como vocalista de The Clash at Demonhead. Aunque la película recibió elogios por capturar fielmente el estilo del cómic, resultó un fracaso en taquilla al recaudar tan solo $47 millones, quedando por debajo de su presupuesto de 90 millones. La fascinante historia de Brian O'Malley y su creación, Scott Pilgrim, va más allá de las viñetas y las pantallas de cine. Desde sus raíces en la animada Toronto hasta la dualidad de la cultura del propio O'Malley, este relato resuena con una autenticidad que trasciende las páginas. Su viaje desde la creación de Lost at Sea hasta la culminación de Scott Pilgrim revela no solo el talento artístico, sino también la determinación y la pasión que alimenta la creación de mundos únicos. La fusión de elementos de la historieta estadounidense y el manga japonés en Scott Pilgrim no solo refleja la diversidad cultural de su creador, sino que también crea una obra que resuena con una amplia audiencia. El homenaje a la música indie canadiense y las referencias a la cultura pop dotan a la historia de capas adicionales de significado, conectando con los lectores de maneras inesperadas. La adaptación cinematográfica, a pesar de su tropiezo financiero, preserva la esencia del cómic y amplía su impacto a través de la pantalla grande. La colaboración entre O'Malley, el director Edgar Wright y un elenco talentoso dio vida a un universo que trasciende los límites de la realidad. Con una nueva adaptación en camino de la mano de Netflix, esperemos que la obra de Brian O'Malley dé más de qué hablar y tenga el éxito que los fans deseamos. Este ha sido el video de la semana, espero que te haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Sale.